Lo primero que nos planteamos, ¿conservamos documentos de los derechos humanos o para los derechos humanos en los archivos de la Junta de Andalucía? Cuando hablamos de documentos y derechos humanos, todos tenemos en la cabeza, pues, no sé, los documentos conservados en los archivos de la Stasi o los archivos del terror de Paraguay, los archivos de la PIDE, conservados en el archivo Torre do Pombo en Portugal. Todos ellos vinculados, conservan documentos que testimonian violaciones de los derechos humanos producidos por regímenes y organizaciones en regímenes totalitarios, ¿no? A nivel nacional se nos viene a la cabeza, pues, centros que custodian documentos relacionados con los delitos contra los derechos humanos que se provocaron durante la Guerra Civil y la consiguiente dictadura del régimen del general Franco. Centros como el Centro Documental de la Memoria Histórica, el Archivo General Militar de Ávila o el Archivo General Militar de Guadalajara. Para Andalucía, bueno, existen centros importantes vinculados a la administración, sobre todo vinculados a la Administración de Justicia Militar, como pueden ser el Archivo del Tribunal Militar Territorial II, que custodia todos los expedientes los procedimientos sumarísimos de urgencia, conocidos popularmente como consejos de guerra. Y ahora bien, volvemos a la pregunta: ¿conservamos en los archivos de la Junta de Andalucía documentos de los derechos humanos? Primero tenemos que conocer o entender qué son o qué vamos a concebir, qué pensamos que puede ser un documento para los derechos humanos. Hay una aproximación en nuestra ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, la Ley 2/2017, le dedica un título al tema de los documentos de la memoria democrática de Andalucía y su protección. En concreto, hace una definición en la que dice que a efectos de la ley se entiende por documento de la memoria democrática de Andalucía toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos recogidas en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado, relativa a la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades en el periodo que abarca la memoria democrática. Bien, en esta definición, que como os digo intenta definir lo que es un documento de la memoria democrática, la primera parte de la definición está sacada directamente de la Ley de Archivos, de documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía, y singulariza el concepto de documento de la memoria democrática cuando pone el punto de atención en la información relativa a la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia del pueblo andaluz por sus derechos y libertades. Este, como vemos, es un concepto del documento todavía centrado más bien en el valor patrimonial del documento, más allá de lo que podría considerarse como o desde el paradigma de lo que sería un documento para los derechos humanos, ¿vale? Entonces, para esta ponencia, para mi exposición, vamos a utilizar una perspectiva distinta a la establecida en la Ley de Memoria Democrática, una perspectiva basada en el uso o utilización de los documentos, algo muy vinculado al tema de la valoración documental. En este caso vamos a centrarnos o vamos a considerar al documento para los derechos humanos aquellos documentos que puedan ser utilizados para el ejercicio de los derechos de las víctimas y del conjunto de la sociedad en relación con la violación de los derechos humanos, ¿vale? ¿Y cuáles son estos derechos? Pues volvemos al informe del que nos ha hablado Antonio González Quintana, el informe del relator Luis Jonet del año 97. En él reconocía 3 derechos fundamentales de las víctimas. Uno era el derecho a saber, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, y no lo incluía como derecho, sino simplemente a título preventivo, establecía unas medidas destinadas a garantizar la no repetición de las violaciones de los derechos humanos.
Estos tres derechos del informe de Louis-Jonet van a ser asumidos como principios en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, y en el artículo 2 de Principios Generales establece que la ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparación frente al derecho ¿vale? Aparte de los principios, se van a transponer estos derechos de Louis-Jonet en los derechos que reconoce la propia ley, en el que se establecen como derecho el derecho a conocer, era el derecho a saber del informe del 97, a la luz del principio de verdad, el derecho a investigar en aplicación del principio de justicia establecido por Louis-Jonet, y el derecho a la reparación. Y lo que nos lleva a una nueva pregunta: ¿qué documentos conservados en los archivos de la Junta de Andalucía permiten ejercitar el derecho a saber, conocer en la ley, el derecho a la justicia, investigar en nuestra ley, el derecho a la reparación y a desarrollar medidas destinadas a garantizar la no repetición de las violaciones de los derechos humanos? Bien, pues vamos a hablar de documentos para ejercer el derecho a saber, y el documentos para ejercer el derecho a la justicia los vamos a unir, y nos vamos a centrar en los documentos que testimonian sobre todo las violaciones contra víctimas de la represión política, ¿vale? Que son documentos que vamos a localizar en los archivos de la Junta. La represión política puede tener tres vertientes o tres vértices. En primer lugar, una represión física, ¿vale? Ya veremos que esta represión física puede seguir desde la privación de libertad hasta ser ejecutado, hasta perder la vida. Una represión económica y también una represión profesional. Estos tres vértices, tres tipos de represión no son excluyentes. Una misma víctima puede ser objeto de la represión física, de la represión económica o de la represión profesional. Comenzamos por la represión física y vamos a ver qué documentos conservamos en los archivos de la Junta de Andalucía que testimonian la represión física, que ya he comentado, que puede ir desde la privación de libertad o se puede manifestar con la pérdida de la vida en personas que sean ejecutadas. La privación de la libertad, aquí tenemos una fotografía de la prisión provincial de Sevilla. Una cosa que quizá habría que aclarar, por la propia historia de cómo se desarrolló la guerra civil y la dictadura aquí en Andalucía, hay una diferencia entre lo que sería Andalucía occidental y parte de Andalucía oriental. En la Andalucía occidental, el golpe de Estado va a tener éxito y desde muy pronto Andalucía occidental se convierte en una zona de retaguardia. Con lo cual, en Andalucía occidental lo que vamos a encontrar únicamente son documentos, unilaterales, únicamente documentos producidos por el ejército sublevado, ¿vale? Mientras que en Andalucía oriental, en parte de la provincia de Jaén, en parte de la provincia de Málaga, en parte de la provincia de Granada y en Almería, sí conservamos documentos producidos en la zona republicana y con posterioridad producidos ya durante la dictadura del general Franco. Bien, empezamos por la represión física, por la privación de libertad. Vamos a hablar de una serie documental, los expedientes personales de internos de prisiones, que se conservan dentro de los documentos producidos por la Administración Periférica del Estado, en la sección de Interior, conservados en los archivos históricos provinciales de Andalucía. Prácticamente se conservan en todos los archivos históricos provinciales de Andalucía, se conservan documentos de las prisiones provinciales. En primer lugar, aquí vamos a ver, tenemos un expediente de personal de un interno, de José María Varela Rendueles, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en la Prisión Provincial de Sevilla. En este tipo de documentos se manifiestan la violación de detenciones ilegales, por cuanto son detenciones que son
Son ordenadas por una autoridad ilegal. Cuando se produce el golpe de Estado, el 18 de julio, el general Queipo de Llanos se autoproclama general jefe de la División Orgánica Militar, de la Segunda División Orgánica Militar, que abarcaba todo el territorio de Andalucía, y en virtud de esta autoproclamación como general jefe va a emitir las órdenes de detención. Son órdenes de detención que legalmente solamente podía ordenar un juez, o bien, a partir de la Ley de Orden Público del año 33, se podían producir detenciones gubernativas, emitidas, por ejemplo, por José María Varela Rendueles, que fue el último gobernador republicano de Sevilla, ¿vale? Entonces, él fue el gobernador civil que sufre el golpe de Estado, y vemos como el 19 de julio del 36 ingresa en la prisión provincial de Sevilla, la conocida como Ranilla. Este hombre sobrevivió a la guerra civil, a la dictadura, y durante la transición escribe unas memorias, y en sus memorias narra cómo se produce este ingreso en la prisión provincial, cómo las autoridades, la dirección y los oficiales de la prisión provincial no querían asumir la responsabilidad de este ingreso, por cuanto eran conscientes de que era una detención ilegal. En fin. Las detenciones, conforme se ocupa Sevilla y se ocupan las provincias, los pueblos de las provincias, va a haber una ola de detenciones masivas que va a provocar que muy pronto los centros de internamiento, las prisiones, se vean desbordadas. No solo desbordados, sino que además se quedan incluso sin los formularios de ingresos de los detenidos. Aquí vemos como una hoja de ingreso a todo interno, una vez que ingresaban en la prisión, se le abría una hoja procesal, y en la prisión provincial de Sevilla, solamente con la luz de detenciones que se produce en la toma de los barrios y de barrios como Triana o los barrios del centro, pues se quedan sin este tipo de formularios. Incluso, como he dicho, los funcionarios de prisiones son conscientes de que están llevando a cabo detenciones ilegales. Vemos como en la parte de vicisitudes, en esta parte de aquí, la parte de vicisitudes, vemos que dice: es entregado en esta prisión por fuerza del ejército a disposición del excelentísimo general de esta división, ignorándose el delito. Es decir, en todo ingreso estaba perfectamente reglamentado por el reglamento de prisiones. Era bastante burocrático todo ingreso en prisión, y vemos cómo se salta toda la burocracia y todo el reglamento de prisiones. ¿Vale? El carácter de estos detenidos, vemos muy pronto cómo se constata que son privaciones de libertad totalmente políticas. Aquí lo vemos claramente en el expediente personal de Ricardo Corromoncho. Vemos cómo se indica que es un político. Que Ricardo Corromoncho fue alcalde de Granada. Fue alcalde de Granada en el año 33 al 34, y con posterioridad fue gobernador civil de Sevilla a partir de febrero del 36. Él era sevillano, pero vivía en Granada. Fue detenido en Sevilla, ingresó en la prisión provincial de Sevilla, y en este caso es el que vamos a utilizar de una persona que va a sufrir los distintos tipos de represión, ¿vale? En la zona republicana también se van a producir detenciones masivas de personas vinculadas con los partidos o considerados vinculados con los partidos de derecha o conservadores, y al igual que sucede, van a ingresar desde todo, no solo desde la capital, ingresan en la prisión provincial de Jaén, que es el caso que vamos a exponer, sino también desde los distintos pueblos van a ingresar en la prisión provincial de Jaén. Este documento se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Jaén.
estos ingresos masivos provocan el desbordamiento de las prisiones, lo que provoque que se vayan a articular una serie de prisiones provisionales o habilitadas, en el caso de Sevillano, con numerosos, se van a utilizar teatros, cines, y se van a utilizar, es muy sintomático el caso de la prisión flotante Cabo Carboeiro. Esto era un buque de la empresa naviera Ibarra, y va a ser utilizado, es un vapor que se dirigía en julio del 17, se dirigía a Gibraltar, recibe la orden de que vuelva a Sevilla ante las noticias de que iba de Gibraltar a África, a Ceuta. Ante la noticia de que el 17 de julio había un golpe de Estado, se han levantado los militares, reciben un telegrama de que vuelva a Sevilla. Una vez que llega a Sevilla, en julio, va a ser utilizado como prisión flotante, ¿vale? Y aquí vemos un expediente personal de internos. No se conserva estos fondos, no se conserva, de estas prisiones habilitadas provisionales, no se conservan por separado como fondos independientes, sino que se conservan dentro del fondo de la prisión provincial. Y vemos un formulario, este sería otro formulario de un expediente personal de interno. Este es el Cabo Carboeiro, una foto posterior en Águilas, en Murcia, conservado en otro fondo documental, que es el fondo documental de la naviera Ibarra, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla en depósito, y junto con la documentación de la naviera, una documentación de carácter económico, ingresó documentación del Cabo Carboeiro. Este es el expediente de buque del Cabo Carboeiro, y la documentación incluía documentos sobre los hechos ocurridos durante el golpe de Estado y la guerra civil. Por ejemplo, esta lista que llevaba a cabo, o esta lista que llegaba el personal de la naviera. El barco, digamos que es requisado por las autoridades militares y se pone al cargo de funcionarios de prisiones, pero los trabajadores de la naviera siguen estando allí y llevan una relación de los prisioneros que van ingresando. Los primeros que ingresan son los conocidos como mineros de la columna minera de Huelva. En Jaén, en la zona republicana, también se van a ver desbordadas la prisión provincial y, por ejemplo, es utilizada como prisión habilitada la propia catedral de Jaén, la zona de las distintas capillas. Van a ingresar personas de los partidos conservadores y ya digo, se utiliza la catedral de Jaén, se utiliza distintos conventos, como el convento de Santa Úrsula, el convento de Santa Clara. El de Santa Clara estaba más destinado a mujeres, y también se conservan sus expedientes en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, dentro del fondo de la prisión provincial de Jaén. Otros documentos que testimonian la privación de libertad, pues en este archivo, en el Archivo General de Andalucía, conservamos una colección de documentos procedentes del centro, en aquel entonces, Archivo General de la Guerra Civil. Paco lo conoce bien porque se encargó de este proyecto. Los documentos, se hizo una colección de documentos de la Guerra Civil de Andalucía en el año 93, se firmó un convenio con el Ministerio de Cultura y se microfilmaron los documentos andaluces del Archivo General de la Guerra Civil, hoy Centro Documental de la Memoria Democrática. Esta colección de microfilm, creo recordar que eran, no tengo el dato, ¿no?, en torno a unos 500, 800, entre 500 y 600 microfilm produjeron, y destacaban los documentos relacionados con... Sabéis que el Archivo General de la Guerra Civil se constituye con documentos que van requisando el ejército franquista conforme avanza, van requisando los archivos de partidos políticos y también de las logias masónicas, y destacan los documentos los documentos de los masones andaluces. Para la represión de la masonería,
en el año 40 se aprueba una ley, la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería, y van a ser fundamentales estos documentos de las logias masónicas que se han ido requisando conforme las tropas iban avanzando en la guerra civil. Bien, conservamos los expedientes de masones de los masones andaluces, que van a ser en la ley de la represión del comunismo y la masonería. La pena que se le impone a los condenados puede ser penas de prisión menor, o si simplemente estaba adscrito en la masonería, o si había sido un dirigente tenía penas de prisión mayor, ¿vale? Como por ejemplo tenemos el expediente de José Jiménez Carretero. Se ve así porque es una digitalización a partir de un microfilm, ¿vale? Vemos la copia en estos expedientes de masones. No son los expedientes producidos por el tribunal, son expedientes del servicio especial. Digamos que era un expediente personal que se le formaba al masón con toda la documentación o toda la información referente a su actividad masónica, y junto a documentos relativos a su pertenencia a la masonería, el propio tribunal enviaba copias de las sentencias para que se conservaban en su expediente personal. En este caso se testimonia la violación de sus derechos mediante la privación de libertad, mediante la copia de la sentencia. En este caso fue condenado a 12 años de privación, de 12 años de cárcel, y además tenían unas penas accesorias que eran referidas a la represión profesional. Se le condenaba a la inhabilitación perpetua. Estaban inhabilitados de forma perpetua por cualquier cargo en el Estado, en empresas que trabajaran para el Estado, en compañías, en cualquier empresa pública, empresas incluso subvencionadas o instituciones subvencionadas por el Estado. Pasamos a la represión física a los ejecutados y encontramos distintos tipos de formas de esta represión. En primer lugar tenemos la represión, vemos, por violencia en la retaguardia, por la aplicación del bando de guerra. Esto es privativo de la zona rebelde, de la zona sublevada. También tanto la ejecución por violencia de la retaguardia como por aplicación del bando de guerra son ejecuciones de tipo extrajudicial. Son ejecuciones van a ejecutar a las víctimas sin ningún tipo de juicio previo, ¿vale? También ya de tipo judicial encontramos ejecuciones a partir de sentencias de consejos de guerra, en el caso de la zona sublevada, y por sentencias de los tribunales populares en el caso de la zona republicana. Para testimoniar este tipo de represión, de ejecución, son fundamentales los expedientes. Antes ha hablado Antonio González de la importancia de los registros civiles. Y vinculados a los registros civiles son estos expedientes de inscripción de defunción fuera de plazo, que son fundamentales para testimoniar las ejecuciones. Son expedientes de inscripción de defunción fuera del plazo legal. Existe un plazo legal para inscribir las defunciones, y una vez que se supera este plazo de tiempo, los interesados, para inscribir la defunción de una persona, deben acudir a un expediente judicial, a un proceso judicial dentro de la jurisdicción voluntaria, y debe demostrar efectivamente que la persona ha fallecido. Es un tipo que está vinculado a partir de la aparición del registro civil a finales del siglo XIX en España, sobre todo con conflictos bélicos, ¿vale? Para los desaparecidos en guerra. Bien, pues se conservan esta tipología documental dentro de los fondos judiciales, conservados también en los archivos históricos provinciales. Por violencia de retaguardia, pues, por ejemplo, tenemos aquí el caso de la inscripción de defunción fuera de plazo de Edmundo Álvarez Vigil, que era un vecino de Triana, que era familiar de un militante de Falange. Va a ser sacada en los días posteriores al 18 de julio, cuando todavía no había sido ocupada Triana por las tropas sublevadas.
Raimundo Álvarez Vigil, por su vinculación familiar con esta persona, va a ser sacado de su casa y va a ser ejecutado en la calle. Con posterioridad, la familia tiene que arreglar por cuestiones de pensiones, por cuestiones de propiedades, tiene que demostrar que esta persona ha fallecido e iniciar el procedimiento de inscripción de defunción fuera de plazo, ¿vale? Conservado en el juzgado de primera instancia de instrucción de Sevilla. Los ejecutados por aplicación del bando de guerra. Esto, a partir del 18 de julio, se publica el bando de guerra por el general sublevado, por el general Queipo de Llano, y asume, hay un estudio de Joaquín Gil Onduvilla en el que analiza los bandos de guerra y manifiesta como si un general, legalmente, el general jefe de una división, de una división orgánica militar, podía declarar el estado de guerra, pero para ello tenía que ser el general legítimo. En este caso hemos visto como el general Queipo de Llano era un general ilegítimo, no era el que debía ostentar el cargo, y el 18 de junio aplica proclama este bando, muy conocido, el bando de guerra del 18 de julio, en el que básicamente este es el que se publicó por las calles, que es extractado, se les denomina el bando breve, y entre otros artículos establece que serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas los incendiarios, los que ejecuten atentados de cualquier medio a las vías de comunicación, vidas, propiedades, etcétera, y cuantos por cualquier medio perturben la vida del territorio. Este va a ser, digámoslo así, la cobertura legal, por llamarlo de alguna forma, o al menos es como lo van a llamar ellos, de las ejecuciones extrajudiciales. De estas muertes no se forman expedientes documentales, sí parece que se formaron unas fichas que no se han conservado, que van a producir el órgano al que se le va a encargar este tipo de ejecuciones, que es la famosa Delegación Militar Gubernativa de Andalucía y Extremadura en Sevilla, y en Córdoba la Delegación de Orden Público, ¿vale? Esta delegación va a llevar a cabo toda la represión física, tanto las detenciones ilegales y también las ejecuciones. Existía una denominada brigadilla de ejecuciones que acudía todos los días a la prisión provincial y sacaba de ella a las personas que iban a ser ejecutadas, y eran ejecutadas en distintos lugares de la ciudad. Dentro de los expedientes de inscripción fuera de plazo, para la familia, para certificar o para testimoniar que la persona había sido ejecutada, tenía dos vías: o bien presentaba testigos o incluso presentaba certificados de la propia Delegación de Orden Público, emitidos por la propia delegación, a partir de su archivo, en el que se certificaba que la persona se le había aplicado el bando de guerra, como en este caso, volvemos a Ricardo Corromoncho, esta persona de la que hemos visto el expediente personal de interno, que había sido gobernador civil de Sevilla, al que se le aplicó el bando de guerra, fue sacado de la cárcel y ejecutado el 21 de noviembre de 1936, y la mujer pide su declaración de su inscripción de defunción en el registro civil, y para ello va a aportar como antecedente un certificado emitido por la delegación en el que se testimonia que le fue aplicado el bando de guerra el día 21 de noviembre de 1936 por sus antecedentes y actuación contraria a la causa nacional. Esto, en las solicitudes muchas veces se da información y son importantes para ejercitar el derecho a saber y a conocer, y las familias aportan información sobre cómo se llevó a cabo estos procesos de ejecución. Por ejemplo, aquí en este caso la mujer de Manuel Galocha Perdiguero narra que con fecha del 13 de agosto de 1936 fue detenido en su domicilio por unos falangistas desconocidos, y en la mañana del 14 de agosto fue su hijo Miguel Galocha
a llevarle café a la prisión y que unos chiquillos le dijeron que su padre estaba muerto en la carretera de Carmona. O sea, se le había aplicado el bando de guerra. También testimonios y han servido, por ejemplo, para el caso de las exhumaciones en Picorreja, cómo cuando aquellas personas que eran ejecutadas en el cementerio de San Fernando, sus cuerpos eran arrojados a la fosa común, ¿vale? En este caso, un vecino, en este caso no es un certificado, sino se documenta a través de los testimonios de un par de testigos, de un vecino, de una madre y su hija, de María Gil Marín y de su hija Aquilina Lizano Marín. Su vecino narra cómo pasó por el cementerio, él era de San Jerónimo, pasó por la tapia del cementerio y vio allí los cuerpos de sus vecinas y cómo fueron arrojados sus cuerpos a la fosa común del cementerio. También las ejecuciones de las ejecuciones por extrajudiciales que dan testimonio en los expedientes personales de internos, mediante las órdenes de ingreso y en las órdenes de salida. En este caso tenemos el caso para Jaén, para la zona republicana, la saca que se produjo tras el bombardeo del 1 de abril del 37 en Jaén. En Jaén hubo numerosas sacas con casos terroríficos, como por ejemplo la saca de los trenes de la muerte o por ejemplo las sacas que se producen tras los bombardeos del 1 de abril del 37. Jaén fue bombardeada en un caso que no es muy conocido, murieron un poco más de 150 jienenses, lo que va a provocar una reacción que provoque distintas sacas en los días posteriores, en abril, de personas que estaban tanto en la prisión provincial de Jaén como en la prisión de la Catedral, como el caso de Antonio García Lanzas. En este caso fueron sacados tanto de la prisión provincial como de la Catedral y son llevados al cementerio de un pueblo cercano, de Mancha Real, y son ejecutados allí, sin ningún tipo de juicio previo. También en los expedientes personales de internos encontramos testimonios del bando de guerra, como en este caso volvemos a Ricardo Corromoncho, en el que vemos la orden de salida que emite el delegado delegado militar gubernativo de Sevilla, en el que se dice que es para el traslado a la dependencia, pero sabemos que salió de la prisión provincial de Sevilla para ser ejecutados por aplicación del bando de guerra. Toda salida, reglamentariamente, aparte de la orden de la autoridad que disponía la salida, quedaba testimoniada en estos volantes, llamados los volantes del rastrillo, que levantaban los oficiales, los funcionarios de prisiones en el rastrillo, es decir, en la última puerta que había de la prisión, y en el que se anotaba quién era la autoridad que había dispuesto la orden y los nombres de aquellos que salían. Estos también han sido fundamentales para conocer el destino de muchas víctimas, puesto que de muchos de ellas no se conservan los expedientes personales de internos, sino únicamente los datos en estos informes en las órdenes de salida, en estas volantes del rastrillo, aparecen los listados de los nombres de las personas que iban a salir, pero no se conservan los expedientes personales de internos. Por ejemplo, este es un listado de este tipo. No se conservan los expedientes personales de todos, pero sí de este listado en el que sabemos, estos eran guardias de asalto que son apresados el 18 de julio. A muchos de ellos se les aplicó de forma inmediata el bando de guerra, ¿vale? Y no se conservan los expedientes personales de todos, pero sí sabemos que ingresaron en la prisión y que salieron de allí para ser ejecutados. Algunos de ellos no fueron ejecutados, luego ejecutados por sentencias del Consejo de Guerra. Los expedientes, como he dicho, se conservan en el archivo del Tribunal Militar Territorial II, pero sí se conservan en los expedientes personales de interno los certificados de la sentencia, ¿vale? Y otros documentos relacionados con la ejecución. Estas son fotografías de la fototeca municipal del Consejo de Guerra al que fueron sometidos los llamados mineros de la columna de Huelva, que vinieron a intentar paralizar el golpe de Estado el 19 de julio.
No lo consiguieron y fueron apresados y fueron sometidos. Lo normal hubiera sido que se le hubiera aplicado el bando de guerra, pero como se quería dar escarmiento con ellos, fueron sometidos en la audiencia provincial a un consejo de guerra. Esta es la sentencia que se conserva, una copia de la sentencia que se conserva en el expediente de Manuel Rodríguez Méndez. Fue el único que se salvó de todos los mineros y no fue ejecutado porque él miente con la edad y dice que era menor de edad, entonces no es ejecutado. Realmente ya sí había cumplido los 18 años y por ello salva la vida. ¿Cómo se lleva a cabo estas ejecuciones? Pues también queda testimonio de los expedientes personales de interno mediante estas órdenes del gobernador militar de Sevilla, en el que dice, en la ejecución de Manuel Alcaide Martín, dice: con esta fecha el coronel jefe del regimiento mixto nombra a un piquete, el que al mando del oficial que se encuentra en la tapia al costado del derecho del cementerio de San Fernando de esta capital, el próximo día tal, al objeto de proceder a la ejecución del reo Pablo Fernando Gómez, que se encuentra en la prisión provincial de Sevilla. Uy, esta salió torcida, pues esta sería estos listados, estos volantes de rastrillos en los que quedaba, en muchos casos, el último documento referidos a la que se conservan de las personas que fueron ejecutadas. En el caso de la zona republicana también hay ejecuciones por sentencia judicial, en este caso por los tribunales populares que se crean a partir de octubre del 36, que se crearon para intentar evitar las sacas. Se crearon tribunales populares que van a quedar adscritos a las audiencias provinciales, de ahí que en la audiencia provincial de Sevilla, en el fondo de Jaén, se haya conservado los certificados de la sentencia, que se conservan actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Jaén. Aquí vemos cómo hay un certificado de una sentencia del Tribunal Popular Especial de Jaén contra vecinos de Pozo Blancos que van a ser ejecutados en el cementerio de Jaén. Pasamos a la represión económica y ya queda poco. La represión económica, aquí vamos más rápido. Encontramos distintos tipos de medidas: la confiscación de bienes, y los expedientes y las responsabilidades políticas, en este caso corresponden a la zona sublevada, y las incautaciones rústicas que corresponden a la zona republicana. Los testimonios documentos conservados en el archivo de la Junta que testimonian la represión económica por confiscación muy pronto, en agosto, el 18 de agosto del 36, un mes justo después del golpe de Estado, mediante un bando, el general Queipo establece o dispone la confiscación de bienes de aquellas personas vinculadas a los partidos políticos que habían estado integrados en el Frente Popular. Se van a formar unas comisiones de incautaciones en las provincias, y de ellos quedan testimonios en los fondos judiciales conservados en los archivos históricos provinciales, y también para el caso de Granada en el archivo de la Real Chancillería de Granada. Los expedientes se formaban en los lugares de residencia de la persona contra la que se actuaba. Aquí vemos el expediente de confiscación de bienes contra Juan de la Cruz Sánchez, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, que era un vecino de Lebrija, al que se le van a confiscar esta vivienda. ¿Vale? En muchos casos se hacía inventario de los bienes de la persona, o incluso planos del bien inmueble que se le iba a requisar. Que la persona hubiera fallecido no significaba que no se le pudiera aplicar este tipo de represión. Volvemos a Ricardo Corromoncho. Él era vecino de Granada y se le aplica primero la confiscación de bienes, como vemos aquí, a partir de estos bandos del general Queipo de Llano. Y este tipo de represión económica, de confiscación de bienes, cristaliza ya en el año 1939, próxima a acabar la Guerra Civil. El 9 de febrero del 39 se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas, que es un tipo de ley que va a tener unas penas de tipo económico. A los dirigentes de los partidos y a las personas militantes de los partidos del Frente Popular o considerados enemigos del régimen, se les va a formar un expediente de responsabilidades políticas y se les va a castigar. Son fundamentalmente penas de tipo pecuniario.
volvemos a Ricardo Corromoncho, se le va a abrir un expediente de responsabilidades políticas por unos juzgados instructores que se crean en cada provincia, y además la ley establece que se creen tribunales, dos tribunales regionales para Andalucía, uno en Sevilla y otro en Granada, ¿vale? Este es el expediente instruido, como hemos visto antes, por el juzgado instructor de Granada, de donde era residente, y este ya es el expediente del Tribunal Regional, que todos forman parte de una misma unidad documental compuesta. En este era el que determinaba ya la sentencia. En este caso, una pena que debe pagar la mujer, una sanción económica, creo que de 500 pesetas. Esto es un dinero para la época. Aquí vemos el volante de haber pagado la pena. En la zona republicana también se van a establecer este tipo de represión económica, y conservamos en los archivos de la Junta de Andalucía, en este caso en el Archivo General de Andalucía, a partir de los documentos microfilmados de Salamanca, expedientes de encondiciones de fincas rústicas de las provincias de Jaén, Almería y Málaga. Expedientes son microfilmados, se constituyeron unas juntas locales calificadoras de incautaciones de fincas rústicas, conservamos las actas de estas juntas, las actas tanto de las juntas locales como provinciales, y estas juntas son las que iban a dictaminar quién era considerado desafecto al régimen republicano y quién iba a ser castigado con la incautación de su finca. Esta es el acta de constitución de uno de estas juntas locales, y esta es el acta de constitución de la Junta Local Calificadora de Almería. Conservamos los expedientes de incautación de fincas rústicas, por ejemplo, de este señor, que es conocido, Niceto Alcalá Zamora, que era presidente de la República. Se le abre un expediente por desafecto, por la Junta Local creo, de Alcaudete. La Junta Local lo propone para sanción con la incautación de las fincas que tenía Alcalá Zamora, y la eleva a la Junta Provincial. La Junta Provincial da el visto bueno y finalmente la pena la pone el Servicio de Incautación de Bienes del Ministerio de Agricultura. Represión profesional, y ya acabo. Hay dos tipos de medidas: el control político-social de empleados, que también va a cristalizar en una ley, que es la ley de depuración de funcionarios. Estos tipos de control político-social de los trabajadores, en el archivo de la General de Andalucía quedan bastante claros en el fondo de la fábrica de artillería de Sevilla, dedicada a la industria militar, a la fabricación de cañones. Conservamos dentro de los expedientes personales de los trabajadores informes políticos sociales de los trabajadores, en los que se establece, por ejemplo, esta persona, y los informantes indican que pertenecía al Partido Comunista, que había estado apresado, pero que alguien lo había avalado, había salido, pero que seguía llevando a cabo actividades relacionadas con el Partido Comunista. Informes de los servicios de información de Falange, que tienen su propio servicio de información, que van a estar activos prácticamente hasta que durante la dictadura ya pierdan el poder, a partir de los años 50. Estos tipos de informes políticos sociales se conservan en los expedientes de la fábrica de artillería. También en la correspondencia, la encontramos en la correspondencia de los servicios periféricos de los ministerios en las provincias, conservados en los archivos históricos provinciales. La Junta Técnica del Estado, la primera tipo de gobierno que tiene los sublevados, va a solicitar a los jefes de los servicios de los ministerios en la zona sublevada que informen sobre la actividad política de los empleados públicos. Aquí vemos el oficio que desde Burgos, se le envía al jefe del provincial de estadística de Sevilla. Y este es el informe que remite de la actividad político-social, sobre todo anterior al 18 de julio, de cada uno de sus trabajadores. En este caso
ya dependía del director o el jefe de la delegación, ser más o menos, este señor se dedica a decir que ninguno tenía actividad política. También cristaliza este tipo de control en una ley de depuración, que es un día posterior a la ley de responsabilidades políticas, la ley de depuración de funcionarios, en el que todos los funcionarios públicos en el año 39 van a tener que someterse a un proceso depurativo. Que, por ejemplo, aquí había distintas penas, uno podía ser distintas penas si uno se consideraba que había estado vinculado a los partidos del Frente Popular. Y, por ejemplo, Joaquín Guixot va a ser castigado con el traslado forzoso, que era la pena mínima a la que eran sometidos profesionalmente. La pena podía llevar hasta la inhabilitación perpetua, el cese la suspensión perpetua para cargo público, para función pública. Fue bastante se cegó bastante con el sector de los médicos y de la educación, con los maestros. Este es un cuadro de la Escuela Normal de Magisterio del año 32, de un archivo familiar que nos prestó una compañera y su marido para la exposición de la guerra, que fue la primera jornada de profesores que salieron de la Escuela Normal de Magisterio. Se calcula que en torno al 19% de los maestros fueron depurados, y los médicos, de los maestros de Andalucía, y los médicos fueron un 10%. Aquí vemos como a un maestro, estos documentos se conservan en los archivos personales de los funcionarios de las delegaciones provinciales, que se conservan en los archivos históricos provinciales, y en este caso Apolinar Coronado Márquez, que fue castigado suspendido de empleo y sueldo para la docencia durante 2 años. Con esto concluirían los archivos para ejercer el derecho a saber y el derecho a la justicia, y volvemos a los derechos a la reparación. Tenemos reparación a las víctimas, reparación a familiares de las víctimas y reparación institucional. Encontramos a las víctimas los expedientes de indemnizaciones expresos y represaliados que conservamos en el Archivo General de Andalucía. A partir dentro del Fondo de la Junta de Andalucía se le concedían indemnizaciones a los presos víctimas y víctimas, a las mujeres que fueron víctimas de la represión de la dictadura franquista, como en este caso, una solicitud. En ella la mujer declara que había sido humillada públicamente, haciéndole tomar purgante de aceite o rapándola. También en los expedientes personales de interno, como ha dicho antes Antonio González Quintana, son documentos pensados para la represión, pero que pueden servir como documentos para la reparación. En este caso, un interno de la prisión provincial de Sevilla solicita un certificado de su paso por la prisión para recibir una indemnización. Y este es el certificado que se solicita desde instituciones penitenciarias. En los expedientes de inscripción de fuera de plazo, durante la transición ya hubo medidas de reparación, fundamentalmente durante el gobierno de Adolfo Suárez, en las que se va a reconocer a las mujeres de las víctimas de la guerra civil el derecho a cobrar la pensión. Entonces esto va a provocar una luz de solicitudes de inscripción de función fuera de plazo, y van a recurrir a los expedientes de la prisión. Estos expedientes de inscripción fuera de plazo, aquí vemos un caso, y lo publico con el nombre y únicamente los datos nominativos, porque frente a lo que se pueda pensar, estos expedientes fueron públicos, se publicaban buscando testigos que pudieran acreditar la defunción, se publicaban en los periódicos edictos de los jueces buscando testigos, ¿vale? Y ya para que Mateo no me mate. Subvenciones a ayuntamientos para la reparación institucional. Aquí un expediente de Alcalá del Valle para levantar un monolito a las víctimas de
de la guerra civil. Ahí vemos la memoria para levantar el monolito, y vemos el día como justificación fotografías del día que se inauguró el monolito. Y ya por último, esta frase de Jacques Le Goff siempre me ha gustado mucho: la memoria, donde crece la historia, que a su vez la alimenta, intenta preservar el pasado solo para que sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos trabajar de forma que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. Y con esto, ahí tenéis mi correo por si hace falta, y muchas gracias.